Pero lo que el Señor en su misericordia nos ha dado es un lenguaje claro para que lo aceptemos como un hecho simplemente porque Él lo dijo así, no debe ser envuelto en el escepticismo. No retrocedan a malinterpretar los primeros 11 capítulos del Génesis u otra área de su escritura como si fueran alegóricas o simbólicas. Así como esta semana hemos vuelto a afirmar de manera abrumadora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña y cree en el registro bíblico de la creación que tuvo lugar recientemente en 6 días literales consecutivos de 24 horas cada uno. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nunca va a cambiar su posición o su creencia en esta doctrina fundamental. Si Dios no creó el mundo en 6 días literales y luego bendijo el día sábado, ¿por qué entonces estamos adorándolo hoy en ese séptimo día como adventistas del séptimo día? Entender mal o malinterpretar esta doctrina es negar la palabra de Dios y negar la propia finalidad del movimiento adventista del séptimo día como la iglesia remanente de Dios llamado a proclamar el mensaje de los 3 ángeles con el poder del Espíritu Santo. No retrocedan a la evolución atea o teísta, avancen a la comprensión profética que la lealtad a Dios, el Creador y el Redentor, se verá en la observancia del séptimo día sábado como la característica distintiva del pueblo de Dios en el mismo tiempo del fin. Miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hagan que sus líderes, pastores, iglesias locales, educadores, instituciones y organizaciones administrativas se mantengan fieles a los más altos estándares doctrinales basados en una comprensión literal de la Biblia. Utilicen los maravillosos recursos producidos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tales como el nuevo libro del Instituto de Investigación Bíblica sobre hermenéutica, que nos ayuda a saber la forma correcta de interpretar las Escrituras. Nuevamente leemos el mensaje selecto tomo 1 en la página 200. Debemos ser cuidadosos, no sea que interpretemos mal las Escrituras. Las clases de enseñanza de la palabra de Dios no han de ser tan espiritualizadas que se pierda de vista la realidad. No se esfuerce el sentido de las declaraciones de la Biblia en un esfuerzo por presentar algo raro a fin de agradar las fantasías. Entender las Escrituras tales como son. Alabo al Señor porque Nancy y yo fuimos criados por padres piadosos. Nunca escuchamos en ninguno de nuestros hogares ni una sola palabra despectiva o negativa acerca de la Biblia o el Espíritu Recía. Fuimos criados para temer al Señor y reverenciar su palabra. Hace pocas semanas perdí mi preciosa Biblia marcada y subrayada mientras viajaba. Fue como perder un amigo. Todavía lamento la pérdida. Si bien atesoré esa Biblia, estoy muy triste de no tenerla hoy conmigo. Quiero decirle, hermanos y hermanas, que aunque he perdido esa Biblia física, alabo al Señor porque no he perdido la palabra de Dios. Ustedes no han perdido la palabra de Dios, la tienen en sus manos, ya sea en forma impresa o en sus iPhone o iPad u otro dispositivo electrónico. Nunca debemos dar por sentada la libertad que tenemos para leer y estudiar la palabra de Dios. Elena de White habló conmovedoramente acerca de la Biblia en 1909 en su última aparición pública en el Congreso de la Asociación General. Después de hablar, salió de la plataforma, pero luego regresó y tomó una gran Biblia y con manos temblorosas la levantó ante la congregación y dijo: hermanos y hermanas, os recomiendo este libro. Hoy, mis hermanos queridos y hermanos,
hermanas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, debemos mantenernos firmes sobre el fundamento de la Escritura, como el pueblo del libro de Dios. Leamos la Biblia, vivamos la Biblia, enseñemos la Biblia y prediquemos la Biblia con todo el poder de lo alto. Avancen, no retrocedan, permitan que la Escritura sea su propio intérprete. Nuestra Iglesia ha sostenido durante mucho tiempo el método histórico bíblico o gramático histórico para entender la Escritura, permitiendo que la Biblia se interprete a sí misma, reglón tras reglón, precepto tras precepto. Sin embargo, uno de los ataques más siniestros en contra de la Biblia, el de aquellos que creen en el método histórico crítico, está en medio de nuestro. Este enfoque no bíblico de la alta crítica es un enemigo mortal para nuestra teología y para nuestra misión. Este enfoque pone al erudito, al individuo, por encima del enfoque simple de la Escritura y le da una licencia indebida para decidir lo que él o ella percibe como la verdad basada en sus recursos y la educación del crítico. Manténganse lejos de esta clase de enfoque, porque lleva a las personas a desconfiar de Dios y de su palabra. En Mensaje Selecto, tomo 1, páginas 17 y 18, leemos: cuando los hombres, en su juicio limitado, encuentran que es necesario examinar versículos para definir lo que es inspirado y lo que no es, se han adelantado a Jesús para mostrarle a Él un mejor camino que aquel en que nos ha conducido. Hermanos, no se ocupen ninguna mente ni mano en criticar la Biblia. Aferraos a vuestra Biblia. Estoy citando: aferraos a vuestra Biblia, a lo que se lee, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez, y obedeced la palabra, y ninguno de vosotros se perderá. Avancen, no retrocedan. Acepten el Espíritu de profecía como uno de los mayores regalos otorgados a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no solamente para el pasado, sino aún más importante para el futuro. Mientras que la Biblia es primordial en nuestra opinión como la máxima autoridad y árbitro final de la verdad, el Espíritu de profecía nos proporciona consejo claro e inspirado para ayudarnos a aplicar la verdad bíblica. Es una guía enviada del cielo para instruir a la Iglesia en cuanto a la forma de realizar su misión. Es un expositor teológico confiable de las Escrituras. El Espíritu de profecía debe ser leído, creído, aplicado y promovido. No debe ser usado, sin embargo, como un garrote para golpear a las personas en la cabeza, sino que debe ser considerado y empleado como una maravillosa bendición para dirigir la Iglesia de Dios en los últimos días de la historia de esta tierra. Permítame repetir una convicción mía, una convicción personal. No hay nada anticuado o arcaico en el Espíritu de profecía. Es para hoy y hasta que Cristo vuelva. Miembros de la Iglesia remanente de Dios, Dios nos está diciendo que llegamos al fin del tiempo. Avancen. Avance saltando a Cristo y a su justicia, proclamando la gracia de Dios. Avancen presentando el mensaje de los 3 ángeles. Avancen suplicando el reavivamiento y la reforma. Avancen siguiendo la Biblia tal como se lee. Avancen leyendo y obedeciendo el consejo del Espíritu de profecía. Avancen proclamando al mundo las buenas nuevas de salvación y la inminente segunda venida de Jesucristo. La gracia de Dios está guiando a las personas en todo el mundo a avanzar. Debemos levantar continuamente la bandera de la evangelización pública en todo el mundo, tanto como nuestro testimonio personal. La proclamación de la gracia de Dios y el mensaje de los 3 ángeles están cambiando a las personas en todas partes. El Espíritu Santo está trabajando en los corazones de los que escuchan este precioso mensaje del advenimiento a través de tus palabras y de tu testimonio evangelizador. Tu proclamación de la gracia de Dios. Tenemos que integrar a la evangelización en todos los aspectos de la vida, como lo han hecho en muchos lugares del mundo, incluyendo la gran división sudamericana, donde el evangelismo integrado es simplemente un estilo de vida. Un ejemplo de esto nos viene de la división euroasiática. Hace unos pocos años, Vasily era un oficial de policía en Moldavia. Se convenció de que la verdad bíblica y este precioso
su mensaje del arrepentimiento y quiso ser bautizado como adventista el séptimo día. Cuando le contó a su familia acerca de su nueva fe, su padre y su madre dijeron que no lo reconocerían más como su hijo. Su hermano dijo que ya no lo reconocería más como su hermano. Y su esposa Galina dijo que se divorciaría de él. Y su